Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 de la tarde damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Recochea con el espacio Un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogado. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y que la verdad es que vamos a tomar nota porque por desgracia nos puede suceder. Nos ponemos en situación, me han adjudicado el inmueble en una subasta judicial y está ocupado. ¿Qué tengo que hacer? La gran pregunta. Bien, a ver, para mí este es el problema más grande, porque todo lo anterior, bueno, es jurídico, es estudio previo y entonces, bueno, antes o después es cuestión de plazos, pero al final uno, el adjudicatorio, se adjudica el inmueble. Bien, una vez que me ha adjudicado el inmueble, con el testimonio del decreto de adjudicación, lo escribo en el registro y entonces, una vez que soy titular, quiero ocupar mi inmueble, el que me ha adjudicado. Esta toma de posesión nos puede dar muchos problemas, porque cuando vaya a tomar posesión puedo ver que está ocupado. Vale, entonces, cuando está ocupado, yo lo comunico al juzgado, es decir, quiero que se inste un procedimiento para que me den la posesión. Es decir, ¿es el juzgado el que está obligado a darme el inmueble libre de ocupantes? En principio, cuando se trata de una subasta judicial, el único que me puede dar el título para que yo ocupe una vez haya ocupación, ya veremos luego, depende de quién, es el juzgado, cuando es una subasta judicial. Nosotros pensamos, a ver, normalmente en los decretos de subasta, el juzgado previamente no comprueba si hay ocupación o no. Simplemente se puede ver en el decreto que nos habla de situación posesoria y normalmente en el 99% de los casos pone no consta. Esto de no consta no quiere decir que no haya ocupantes. Esto quiere decir que nadie ha comprobado si hay ocupantes o no. Desde mi punto de vista, nosotros desde el despacho consideramos que esta labor previa la tiene que hacer el juzgado, ¿vale? Pero no hay ninguna ley ni ningún procedimiento en el que se le obligue a comprobar si hay ocupación o no, porque puede ser que en el momento que vaya a comprobarlo no haya ocupación y una vez después de la subasta o lo que sea, de repente cuando accedas, sí. Entonces, ante esta confrontación que puede haber, pues bueno, los juzgados no se involucran y simplemente ponen no consta, es bajo tu responsabilidad y ya veremos luego lo que pasa. Y entonces esto nos puede dar luego muchos problemas a la hora de adquirir la posesión y el pleno dominio del inmueble del que somos titulares registrales. ¿Qué situaciones pueden darse? Bien, a ver, una vez que tengamos la adjudicación y vayamos a tomar posesión, nos podemos encontrar que por el camino del procedimiento de ejecución, hasta que ha salido a subasta y me lo he adjudicado, hayan entrado ocupas, por ejemplo. Un ocupante y un ocupante, no sabemos quién es y entonces, pues bueno, tendremos que ver en base a quién es cómo conseguimos la posesión. Vale, también nos podemos encontrar que se encuentre en la vivienda el deudor. Por ejemplo, en una ejecución hipotecaria que ha salido al inmueble, está el deudor, o están sus hijos, o está quien fuere, ¿vale? Que una vez que ya no eres titular, pero bueno, él sigue ahí en la vivienda y entonces habrá que tomar posesión y veremos según cómo qué consecuencias tiene, circunstancias, veremos si es viable o no es viable. O puede ser que nos encontremos con un contrato, con unos inquilinos, con contrato, con título, que no han sabido nada de esta ejecución o no lo ha comunicado el deudor o quien fuera, de que hay unos terceros con un derecho en base a un contrato de arrendamiento. ¿Vale? Entonces, en base a esto, pues nos podemos encontrar distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de los ocupas, habrá que instar un procedimiento de lanzamiento en el mismo procedimiento judicial, si es de ejecución hipotecaria. Claro, es que depende de qué procedimiento sea, ¿vale? Si es de subasta judicial o subasta voluntaria,
tendremos que ver, hay distintos mecanismos que pueden ser a través del mismo procedimiento de ejecución o habría que instar un nuevo procedimiento judicial de desahucio por falta de título, por finalización del contrato o lo que fuera. ¿Vale? Y luego, además, según los contratos son suscritos en unas fechas u en otras, están inscritos o no, pues cada inquilino tiene unos derechos adquiridos o no. Y en base a todo ello, pues bueno, tenemos ahí que ver si es posible. Otro caso, mira, un caso que a mí el que más se está dando últimamente es el propio deudor en una ejecución hipotecaria en el que ha perdido su vivienda por no pagar el préstamo. Pues bueno, sigue el procedimiento, se lo adjudica a un tercero y cuando el tercero que ha adquirido en subasta ese inmueble intenta tomar posesión, el deudor alega vulnerabilidad. Es decir, si cumple los requisitos del Real Decreto de Deudores Hipotecarios de su vivienda habitual, ¿vale?, que se han ido modificando desde el 2012 hasta ahora, y los cumple todos y cada uno, este señor se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Por lo tanto, por ley, de momento, están en suspenso o suspendidos los lanzamientos de estas personas que viven en la vivienda, los deudores, en principio hasta mayo, creo que es el 14 de mayo de 2024. Vale, hasta esa fecha están suspendidos, pero cada 4 años lo van renovando. Esto empezó en el 2012, entonces hay gente que en el 2012 se adjudicó un inmueble, como el deudor está en situación de vulnerabilidad y lo va acreditando, ¿vale?, está en suspenso los lanzamientos. Puede ser que ahora llegue mayo del 24 y según quien esté en el gobierno o las leyes que se apliquen en ese momento, se renueve otros 4 años. Por lo tanto, ojo con las inversiones que se hacen a través de subastas, porque hay que prever esto, que al final sí serás titular del inmueble, pero la posesión la sigue teniendo una persona vulnerable. Claro. ¿Vale? En los contratos de arrendamiento también, si están inscritos tiene derechos, si no están inscritos no tienen derechos, si son posteriores a marzo del 2019 tiene derecho el inquilino a quedarse hasta la finalización del contrato. Y bueno, hay que analizar cada uno de las cosas. Luego, otra situación que puede darse, por ejemplo, que tenga atribuido el uso de la vivienda un cónyuge y a favor de los menores. Y además ese derecho esté inscrito. ¿Vale? Al estar inscrito ese derecho y estar atribuido por un juzgado es como una carga previa. No se podrá tomar posesión hasta que finalice ese derecho, que puede estar fijado o que sea para siempre. Y entonces habría que instar un procedimiento de modificación de medidas del divorcio, pero lo tendría que instar el titular, o sea, el otro cónyuge. Entonces tú al final ahí no entras ni sales. Es bastante complicado el tema de la posesión, ¿vale? Entonces, para mí es un tema que tiene que estar claro antes. Y bueno, sí. Aquí es complicado. ¿Qué pasos debemos seguir entonces para poder obtenerla? Vale, a ver, si estamos en una subasta judicial forzosa, claro, nosotros instaremos el lanzamiento, ¿vale? Entonces, en estos casos sí que es en el mismo procedimiento de ejecución hipotecaria dentro del año, ¿vale? Del plazo de un año desde que nosotros somos titulares con el decreto de adjudicación, ya se nos nombra que somos los nuevos propietarios, tenemos un plazo de un año para instar en el mismo procedimiento que se le lance, ¿vale? Entonces se notifica a quien esté allí viviendo el lanzamiento. Entonces esta persona podrá o irse o no irse, pero no mostrar ningún título, no acreditar la vulnerabilidad ni nada, y entonces habrá una orden de lanzamiento con la comisión judicial y al final te dan la posesión. El tema es que durante ese periodo el que viva allí, ya puede ser el deudor, el inquilino, el ocupa, lo que sea, puede instar o acreditar el título en el que está. Entonces se abre un incidente de ocupante, se llama, y se celebra como un pequeño juicio en el que el juez determina si realmente tiene título para estar allí y hasta cuándo, o la documentación que aporta no cumple los requisitos para tener ese derecho. Y entonces decidirá quién tendrá la posesión y quién no. Vale.
Cuando está, eso es en las vías judiciales. Si la subasta viene de la agencia tributaria o de la de seguridad social, estos dos organismos no tienen capacidad de entrega, de posesión, ¿vale? No van por el mecanismo judicial. Entonces, ahí sí que nos vemos obligados a presentar una demanda de desahucio, que será por precario si no hay título. Por ejemplo, el deudor hipotecario que ya ha perdido su vivienda no tiene ningún título para estar allí, ¿vale? Entonces se presentará demanda de desahucio por precario, es decir, sin título. Y si hay un inquilino o un ocupa, pues lo mismo. Si el inquilino aporta el contrato, pues en base a cuándo sea el contrato, si está inscrito o no, de qué fecha y tal, pues tiene adquiridos unos derechos u otros, ¿vale? Pero en agencia tributaria y los de la seguridad social, ese sí que nos vemos obligados a ir a un procedimiento de desahucio judicial. No es en el mismo que en el de la ejecución. ¿Y es posible que no se consiga la posesión? Sí, ya como os he explicado antes, pues puede ser eso. Si el deudor es vulnerable, y entonces de momento paralizado, pero claro, no se sabe qué pasará en mayo del 24. Se puede renovar otros 4 años y puede ser que al final tengas el título, pero no tengas la posesión. Y la persona que esté allí viviendo, al ser vulnerable, pues bueno, está allí. Y, por ejemplo, en los contratos en los que sí que acreditan el título, o nos tendríamos que esperar al vencimiento del contrato. Y una vez vencido el contrato, que no sean vulnerables y que podamos echarlos, porque también existe vulnerabilidad en los contratos de arrendamiento de vivienda, ¿vale? Que también puede estar en suspenso. Estos de momento están en suspenso hasta diciembre del 23, ¿vale? Hasta dentro de unos meses. Lo que no sabemos igualmente es si se renovará más tiempo o no, ¿vale? Y de momento eso es todo. Bueno, y puede ser que efectivamente que se tenga una propiedad. Conozco un caso que lleva, bueno, que es desmoralizante, pero que hay adjudicación desde el 2012 y como esta persona que vive allí es vulnerable y va a ser vulnerable siempre porque ya se saben los mecanismos para ser vulnerables, pues después de tantos años sigue viviendo en la vivienda. Caray. ¿Vale? Entonces esto es un perjuicio muy grande para el tercero de buena fe que adquiere en subasta. Por lo tanto, mi punto de vista es que los juzgados deberían certificar si hay ocupantes o no hay ocupantes, porque para mí es muy importante. Desde luego que sí. Bueno, aunque es un tema bastante complejo, como hemos visto, y además más en este caso, cada caso es excepcional y tiene que verse por separado, no se puede generalizar. Sí. Si alguno de nuestros oyentes pues tuviera pensado participar en alguna subasta o tristemente ha dado el caso que ha participado, no ha escuchado tus sabios consejos y está metido en el lío, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que le podáis asesorar? Bien, a ver, se puede contactar a través de nuestro formulario en la web www.marinimateoabogados.es, a través del formulario de consulta, o llamándonos al 96-320-2876 o por WhatsApp también. Bueno, entrando en nuestra web tenéis todos los datos de acceso a nosotros, ¿vale? Para comunicar con nosotros, consulta presencial, videollamada, teléfono, lo que fuera. ¿Vale? Y entonces, bueno, en el tema de la subasta sí que es muy importante tener en cuenta que cada subasta es distinta y que luego cada situación del ocupante es distinta. Y entonces hay que ir analizando fase por fase según vamos llegando en la situación en la que estamos. Entonces, para mí sí que es muy importante el ir de la mano con un especialista que te vaya guiando o por lo menos que te vaya indicando los riesgos que te puedes encontrar y entonces que puedas tomar una decisión de riesgos ya pues un poco con todas las cartas sobre la mesa. Estupendo, pues muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias a ti, José. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.